En la noche de anoche cerramos un círculo de la palabra de suma importancia. Yo no acostumbro a decir de suma importancia, porque pues todas las cosas relativas a la vida espiritual, todas son importantes, pero no todas son muy importantes. Hay unas importantes, otras muy importantes, otras importantísimas y otras de suma importancia. Lo que hablamos ayer fue de suma importancia. Y lo que vamos a hablar hoy es complemento, desarrollo, proyección y consecuencia de algo sumamente importante. Y es sumamente importantísimo. Permítanme la exageración del vocabulario, pero son cosas trascendentales. Muy bien. Ustedes saben que hemos publicado cada 12 años un ejemplar de un documento que se titula 12 jornadas, 12 testigos. Muy bien. Entonces, quiero contarles que justamente la semana pasada, mi hija Elvira cumplió 12 años de haber dejado la leche materna. 12 jornadas desde entonces. Y alguien puede decir perfectamente, ¿y a mí qué me importa cuánta leche tomó la niña? Ya te voy a explicar. Porque seguramente no sabes cuánta leche tomaste tú. Pero de eso es lo que vamos a hablar. Aquí vamos. Es el apóstol Pedro, y no yo, el que dijo y nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por ella crezcáis. ¿Y para qué crecer? Para salvación, para objetivo, razón, meta, propósito. Entonces tú dices, no, porque yo soy salvo desde el principio. Y como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Bueno, está bien. Cuando se te caiga un diente, ponlo debajo de la almohada. Quizás el ratón Pérez te traiga un chocolate o una moneda. Muy bien. Entonces, pues si no quieres crecer para salvación, puedes continuar en condición de niño, deseando, manteniéndote en ese nivel que por el olfato y el tacto detectan, ubican, pellizcan, presionan, topetean hasta que hacen fluir el perlático líquido materno. Entonces, si esa es tu condición y vez tras vez eso percibes, eso deseas, pues eso recibes. El autor o autora de la epístola a los Hebreos nos dice que en un momento dado de la marcha, dice que tenemos mucho que decir y se hace muy difícil de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos. Tardos quiere decir retardados, retrasados. En el ejército existe un término que es
Hoche. Cuando usted llega tarde a algo, a algún evento, algún llamado a filas, entonces le dicen está hoche, está tardo. Y el que está tardo, pues recibe un castigo, y muchas veces los demás también, los que llegaron puntuales, por tener esa clase de compañeros. Entonces, bueno, el que tenga oído para oír, que entienda. Y entonces dice que la cosa se pone difícil de explicar porque existe una congregación tarda para oír. Y dice y explica por qué. Porque debiendo ser ya maestros, en griego doctos, en la palabra, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. No es que tengan necesidad de que se les enseñe, porque esa necesidad la tenemos todos en un momento dado, sino que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, o sea, con repaso, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice más: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora yo les digo, y un heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere de un esclavo. Continuamos en Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. He leído Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el 14. Ahora bien, el apóstol Pablo le escribe a la religiosa y jactanciosa iglesia de los Corintios, que se destaca por su condición carnal, y dice lo siguiente, capítulo 3 en adelante, desde el primer versículo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y cómo sabe Pablo que son carnales los corintios? Contesta: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, ese es más o menos el cuadro, el contexto de esta situación. Hemos leído los primeros 3 versículos del capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en el contexto que tanto hemos trasegado. Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, está frente al Sinaí, recibe la ley, todo lo que pasa, sanciones, el becerro de oro, el tabernáculo, el maná, Nebustán, la serpiente de bronce. Mira cuánto hemos trasegado. Ya parecemos los israelitas. Ya casi completamos nuestros 40 años dando vueltas. Y entonces todo esto lo hemos estudiado. ¿Hacia dónde se dirigen?
hacia Canaán. Ya recibieron las arras de la promesa, ya vieron los frutos, ya vieron lo que hay allí. La promesa de Dios, como lo dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 24. Hay muchos textos, solo voy a dar uno. Dice así: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Esa es la promesa. Dios le dice a ese pueblo o a esos pueblos que saca de Egipto que les va a dar en posesión como una herencia la tierra de Canaán. Pero es la tierra, ustedes la han leído, del amorreo, del jebuseo, en fin. Entonces tienen que luchar, tienen que trabajar, trasegar, conquistar, esforzarse, ser valientes, creer y ser impetuosos en su marcha y obedecer la palabra y matar lo que hay que matar, cortar y cercenar lo que deba hacerse. Cuando aparece la misericordia mal entendida, cuando aparece la justicia pésimamente aplicada, cuando aparece la carnalidad o el juicio como niño, entonces, pues, como dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui mayor, dejé, abandoné, solté, me fui de ahí, dejé esa tierra, dejé esa parentela. Cuando fui mayor, dejé las cosas que yo tenía cuando estaba en mi carnalidad, en mi niñez. Yo no puedo salir de Sodoma con Sodoma. Yo no puedo salir de Ur de los Caldeos con Ur de los Caldeos. Yo no puedo salir de Egipto con Egipto. ¿Y qué le pasó a quien sale de Sodoma? Sacó de Sodoma sus 70 kilos de carne, pero no sacó a Sodoma de su corazón, y por eso se llevó consigo las embriagueces, las orgías, los incestos, toda la malformación que había recibido en Sodoma. Y cuando Israel sale, sacó también cada uno sus 70, 60, 80 kilos. Pero Egipto iba ahí. Por eso cargaron su murmuración, su descontento, su queja, su chisme. Por eso cargaron sus dioses ajenos. Kiún, Renfán, Moloc, cargaban tabernáculos. Antes que Dios hiciese la Mishkan, antes que Dios mandase hacer el tabernáculo a Moisés, ya ellos tenían tabernáculos. Otros. Egipto no salió de Israel. ¿Ves? Por eso tenían que perecer allí en el desierto. Es una figura fuerte, sí, pero es una figura. Continuamos. Cuando se sale de Ur de los Caldeos, pues hay que salir de Ur de los Caldeos, no cargar. Deja tu parentela, le dice Dios a Abraham, y se lleva un sobrino. ¿Y qué más llevaban? Toda la idolatría pagana. Entonces se conserva. Eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que dejar. Bien, vamos a ver todo lo bueno, todo lo digno de buen nombre, y si hay virtud alguna. En eso vamos a concentrarnos, eso es lo que vamos a pensar. Pero el punto es ese. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Y ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, acordaos de la mujer de Lot, es apto para el reino.
entonces dice, no, pues miro con retrovisor. No, no, no. No nos digamos mentiras. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Muy bien, vamos a seguir. El apóstol Santiago nos dice que todos ofendemos muchas veces. Y óiganme esto bien, bien, bien. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo les parece? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Cuando el Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial, es que tengamos la palabra justa, la palabra que edifica, que anima, que enseña, que consuela, que exhorta cuando hay que exhortar, que reprende cuando hay que reprender, que corrige, que insta, que anima, siempre con amor, el ingrediente permanente, el espíritu de la palabra constante. Pero por la palabra, este es el indicador, el medidor. ¿Cómo podemos saber que vamos adelante a la perfección? Por la palabra. ¿Has escuchado de la palabra santa y de la palabra diabólica? Ya oigo muchos hebraísmos en el pueblo de Dios, ya mucha gente habla de la Lashon Hará, muy bien, cosa que me parece maravilloso que se vaya creciendo en todo. Igualmente se cita la Lashon HaKadosh, una lengua que se santifica, que se limpia de día en día. El apóstol Santiago pone los ejemplos de que con el freno que se coloca en la boca de los caballos se puede dirigir todo ese cuerpo impetuoso, de la misma manera que en los barcos, en las grandes naves que son llevadas por los vientos impetuosos, son gobernadas con un pequeño timón. Entonces nos dice el apóstol que la lengua es un miembro pequeño, ¿sí?, que puede ser, lo dice él así poéticamente, un mundo de maldad. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, como la serpiente, que era la más astuta de todas las bestias del campo, y puede contaminar todo el cuerpo e inflamar la rueda de la creación y ella misma ser inflamada por el infierno. ¿Ves? Entonces, podría ser como esa serpiente o como otra, ¿sí?, la que fue levantada en el desierto, la que fue levantada en un asta, anunciando a aquel que sería levantado en el monte de la calavera, en el monte de Gólgota, en el Calvario. ¿Ves? Son dos simientes, son dos palabras. Mi padre es el labrador. Entonces se riega la semilla y dice la explicación de la parábola que la semilla es la palabra. Desde el mismo comienzo de la Escritura nos dice que todas las cosas son hechas por la palabra. El Señor se nos presenta como la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ves? Y la palabra se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, el Verbo de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a conducir la nave desde el timón? ¿Cómo vamos a conducir el caballo desde su propia boca? ¿Cómo es ese dominio propio que está puesto allí? Creo que era nuestro amigo Alex Carrillo quien ayer citaba la escalera entre la fe y el amor. Ahí en la mitad está
dominio propio. Tienes que dominar, tienes que conquistar. ¿Ves? ¿Dónde está Canaán? ¿Dónde está Canaán? Estás dando vueltas, tratando de dominar tu mal genio, o tu alcoholismo, o tu sexo desordenado. Estás luchando contra ser adicto al consumo de pornografía. ¿Estás luchando contra algún otro tipo de adicción? ¿O luchas por querer limpiar el corazón de odios, de rencillas, de envidias? ¿Te acuerdas que ya vimos el orden de los mandamientos, empezando por conócete a ti mismo para poderte amar, para poder amar al prójimo? Muy bien. Aquí te voy a dar el orden para conquistar. ¿Estamos? La palabra que nos dice la Escritura cuando nos habla de leche, de esa que al comienzo de la reunión tú pudiste pensar, ¿qué me importa cuando esa niña Elvirita dejó la leche de la madre? Es la palabra chalav. Y te dije que era importante para que también pudieras ubicar cuándo dejaste o cuándo estás pensando, estás decidiendo ya ir adelante a lo perfecto y dejar las cosas de niño. Y una de ellas, fundamental, es el alimento, porque definitivamente somos lo que comemos. Y si ya no participas de la leche, entonces estás evidenciando una apertura, una disposición, un tiempo para entrar a recibir y con capacidad de asimilar vianda, alimento sólido. La palabra hebrea para miel es devash. Devash. ¿Te acuerdas de Devar? Devarim. Devarim es Deuteronomio. Im es un plural. Devar es palabra. Este es Devash. ¿Ves la relación entre miel y palabra? Bueno, sigamos. Shalav y Devash, leche y miel. Cuando tú llegas al lugar donde se encuentra, entraste a Canaán. Y esto es lo que hay que conquistar. Ahora veamos qué nos dice aquí la Escritura. Otro de los temas que estudiamos fuertemente entre mayo y junio, porque en mayo estudiamos mujer y en junio varón, madre, padre, entonces es precisamente el alma y el espíritu. Muy bien. La conquista de esa alma, ganar el alma. Vamos al libro de Cantar de los Cantares, en donde pues es muy claro el mensaje y pues la alegoría es muy obvia. El amado canta, seduce, conquista la tierra prometida, que es en el relato literal, pues la Sunamita. Capítulo 4, por ejemplo, nos dice que él está cortejando, él está conquistando, pero va para donde va. Y dice, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Y dice, tus ojos entre tus guedejas, tus cabellos como manada de cabras, tus dientes como manada de ovejas. Todo lo va comparando con la naturaleza, tus labios como hilo de grana, tus mejillas como cachos de granada, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, tus dos pechos
como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. ¿Ves? Y resume diciendo, toda tú eres hermosa. En ti no hay mancha. Ven conmigo. Y ahí va. ¿Ves? Es una conquista. La conquista de la tierra prometida. Prendiste mi corazón, hermana. Dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. ¿Ah? O sea, no necesitaba ni los dos ojos para enamorarlo. Con una gargantilla de tu cuello. Entonces le alaba todo, cuán hermosos son tus amores. Mejores que el vino tus amores. El olor de tus ungüentos, o sea, de los perfumes que ella usa. Eso es mejor que todas las especias aromáticas. Y dice, versículo 11 del capítulo 4, como panal de miel, destila en tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Ya la encontró. ¿Dónde está? Debajo de tu lengua. Debash. Ahí está la miel. Debar, la palabra. ¿Te acuerdas cómo terminó, con qué palabra terminamos el Congreso Internacional de hace un año en el Hotel Hilton de Cartagena? ¡Di la palabra! Debar. Ahí está. Si tú conquistas la palabra, tienes el poder de la palabra, el dunamis de la palabra. Cuando está hablando de la lengua, pues nosotros utilizamos la palabra lengua no solamente para citar un pedazo de carne, un músculo. No, decimos lengua francesa, lengua inglesa, lenguas de ángeles. Si yo hablase en lenguas humanas, dice el apóstol Pablo, lengua significa la palabra, el lenguaje, el idioma, la comunicación, la semilla. Podemos engendrar con la palabra, podemos consolar, animar, vivificar. Podemos construir una relación, cambiar la vida de las personas para bien, para conducirlas, para llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, que es nuestra meta, es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Donde se empieza a trazar un círculo, allí se termina. Empezamos en Cristo, terminamos en Cristo. Por eso Él es el Aleph y el Tav, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo empieza en ese Bereshit con la Baraj, la palabra que Dios pronunció para que sea la luz, para que produzca la tierra, para que se separen las aguas. Todo empieza con la palabra. Ya estás en un punto tan extraordinario de desarrollo como para que podamos compartir esta línea divisoria. A partir de ahora, este es el mes de los niños, octubre lo hemos separado así, para que en este mes puedas trazar una línea en el calendario y decir, hasta aquí fue mi consumo de leche. Claro, puede ser el hijo que está anunciado en Isaías 7:15, que comerá mantequilla y miel. Bueno, pues de todas maneras mantequilla es el procesamiento de la leche. Simplemente el que bate leche sacará mantequilla. Este es el tiempo de dejar
lo que era de niño, para poder oír. Ahora, para concluir, te voy a explicar algo. La palabra está viniendo, viniendo. Si tú permaneces en la niñez, será como aquellos hombres que estaban a la orilla del río Jordán y cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, unos lo oyeron y otros oyeron los truenos. ¡Brum! Uy, va a llover, va a caer un aguacero. Entonces, yo estaré ministrando una palabra mañana o la semana entrante, u otro vaso que Dios pueda levantar un día. Y el punto es, si puedes oír, eso es, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y ellas me siguen, que puedas entender, que puedas percibir, recibir. No es el oído natural, no es la facultad del oído. Claro, tú no eres sordo, puedes escuchar los fonemas, pero ¿oyes lo que el Espíritu está diciendo? Hemos aclarado casi con plastilina para que puedas tomar la rienda de tu vida. Cuando no ofendas con la palabra, ya alcanzaste la perfección. La alcanzaste. La tienes. En cambio, cuando dejes de ser borracho, pues eres un pecador abstemio. Cuando dejes de ser fornicario, pues eres un pecador célibe. Cuando no ofendas con la palabra, eres semejante a Dios. Creo que es un buen desayuno. Vamos a parar ahí. Esta noche seguimos desarrollando la línea.